Estaba yo en la sala de reuniones, esa de paredes blancas y frías en Bogotá, la pantalla proyectando mis diapositivas. Hablaba con la voz tranquila y firme que te da la experiencia, explicando por qué teníamos que actualizar los protocolos sanitarios y de trazabilidad para la carga aérea. Eran cosas serias, datos de incidentes reales en otros países. La logística de hoy no es un juego. Pero claro, ahí estaba Diego, el vicepresidente de operaciones, con esa sonrisa de «yo me las sé todas» que me sacaba de quicio. Me interrumpió, como siempre. «Camila, ¿otra vez con tus checklists infinitos? Parecen la lista de mercado de mi abuela. Necesitamos agilizar, no complicar. Este es un centro de carga, no un quirófano». Lo dijo como si fuera el comentario más inteligente del mundo. Yo intenté explicarle, con la paciencia que me quedaba, los riesgos que corríamos con la carga perecedera, las regulaciones internacionales que habían cambiado un montón después de la pandemia. Pero él no escuchaba. Me cortó con una carcajada que resonó en la sala. Algunos gerentes jóvenes, los que siempre le reían las gracias, se unieron con risitas nerviosas. «Vamos, Camila, tú trabas el negocio. Tus protocolos son para burócratas, no para la operación de primer nivel que buscamos». Me sentí pequeña, como una niña regañada en público. Después de la reunión, como si fuera una escena de película mala, me llamaron a la oficina de recursos humanos. El gerente, un hombre que siempre me había apoyado, tenía la cara incómoda. Me dijo que mis servicios ya no eran necesarios, que mi enfoque demasiado conservador no se alineaba con la nueva visión de la empresa. Palabras bonitas para decir «estás fuera». Me tocó salir con una caja de cartón, metiendo mis cosas como si fuera una ladrona. Sentía las miradas, los cuchicheos. La humillación era pesada, más que la caja. Me monté en un taxi, la caja a mi lado. El ruido de los carros en la calle, el pitar de la ciudad, todo se mezclaba con un zumbido en mi cabeza. No era el despido lo que me dolía tanto, no era la plata. Era la burla, la forma en que invalidaron años de esfuerzo, de noches sin dormir, de pelear por cada detalle. Y la certeza, esa sí que me dolía, de que mis protocolos, lejos de ser exagerados, eran la única armadura que tenía la empresa. Sabía, con una claridad fría, que acababan de poner toda la operación en una pendiente muy, muy peligrosa. Llegué a mi apartamento, ese lugar que siempre había sido mi refugio, tan ordenado y funcional como yo. Quería que reflejara mi forma de ser metódica, que cada cosa tuviera su lugar. Pero ese día, en medio de mis diplomas enmarcados y los reconocimientos que había colgado con tanto orgullo, solo sentía un vacío enorme. Miraba mi escritorio, mi biblioteca llena de libros técnicos, y todo me parecía una burla cruel. La rabia, esa rabia caliente que te sube por el pecho, se mezclaba con una tristeza tan profunda que me oprimía el alma. Era como si me hubieran arrancado algo de dentro, algo que no sabía que era tan importante hasta que ya no estaba. Me senté en el sofá, con la caja de cartón todavía a un lado, y los recuerdos empezaron a pasar como una película vieja en mi cabeza. Me vi a mí misma, recién salida de la universidad, el primer día en ese centro de carga. Joven, llena de ideales, con una emoción ingenua por la complejidad de la logística. Me parecía fascinante cómo todo se movía, cómo un paquete podía cruzar el mundo y llegar a su destino. Quería ser parte de eso, hacerlo bien, con excelencia. Y así fue. Con esfuerzo, con muchísimas horas extra, fui escalando. No fue fácil. Recuerdo noches en vela estudiando, haciendo certificaciones, siempre buscando la manera de mejorar los procesos. Era mi obsesión, mi vocación. Pasaba fines de semana enteros en cursos de capacitación, aprendiendo sobre las nuevas normativas, sobre cómo prevenir errores. Para mí, no era solo un trabajo, era una responsabilidad. La gente dependía de que esa carga llegara bien, de que fuera segura. Las batallas por los protocolos, ay, esas batallas, no eran de ahora. Siempre hubo un Diego, o alguien parecido, que quería atajar, que pensaba que todo era una pérdida de tiempo. Tuve que luchar mucho, presentar gráficos, informes, hacer simulacros una y otra vez para demostrar por qué cada paso era vital. Me acuerdo de la vez que evitamos una crisis enorme, con un cargamento de medicamentos, por haber seguido al pie de la letra un protocolo que muchos consideraban exagerado. Lo demostré con números, con hechos. Siempre demostré mi valía, mi razón de ser. Y los sacrificios personales, esos sí que pesaban. ¿Cuántas citas perdí?
¿Cuántas vacaciones pospuse porque había un proyecto importante o necesitaban mi experiencia para implementar esto? Mi vida personal siempre estuvo en pausa, esperando que la empresa me diera un respiro, siempre explicando una y otra vez la importancia de cada control, de cada registro. Me consumí por completo en esa empresa, que ahora me descartaba como un trozo de papel arrugado. ¿Mi vocación? ¿Dónde quedó? Yo siempre vi mi trabajo como una salvaguarda, no solo para la empresa, para que no perdiera dinero o reputación, sino para la salud pública, para la seguridad de toda la cadena de suministro. Mis protocolos no eran caprichos míos, no eran listas de abuela. Eran el resultado de años de análisis de riesgo, de una experiencia que había acumulado gota a gota. Eran la diferencia entre un cargamento que llega bien y otro que puede causar un problema de salud o una multa millonaria. Pero ahora sentía una impotencia abrumadora. Sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que la operación, sin mis protocolos estrictos, era una bomba de tiempo. Una bomba que tarde o temprano iba a explotar. Pero, ¿qué podía hacer yo? Si hablaba, si intentaba advertir, me iban a acusar de resentida, de una empleada despechada buscando venganza. Mi voz, que antes era respetada, que tenía autoridad, ahora sería la de una exempleada amargada. No me escucharían. Me descalificarían con la misma facilidad con la que Diego se rió de mí en la sala de reuniones. Era una trampa. No podía hacer nada. Y esa sensación, la de saber el peligro y no poder mover un dedo, era casi peor que la humillación misma. Han pasado un par de semanas desde ese día en que mi mundo se puso patas arriba. El vacío del apartamento seguía ahí, pero la rabia y la tristeza empezaban a cambiar de forma. Me había metido en la rutina del desempleo, esa que te consume la energía sin hacer nada. Enviar hojas de vida a empresas que ni respondían, hacer entrevistas donde sentía que no me valoraban, que solo veían un hueco en mi currículum y no la experiencia de años. La desesperanza era un peso constante, pero debajo de ella, algo frío y afilado empezaba a crecer. Era una determinación, gélida y silenciosa. Una tarde, mientras miraba el techo y pensaba en lo absurdo de todo, mi teléfono sonó. Era Clara. Clara era mi amiga, mi confidente en la empresa. Una de las pocas que quedaban y que siempre entendió por qué yo era tan meticulosa. Contesté, esperando escuchar alguna queja de esas que compartíamos. Pero su voz no era la de siempre. Estaba baja, casi un susurro, como si tuviera miedo de que alguien la escuchara. «Camila, ¿estás sola?», me preguntó, y el tono me puso los pelos de punta. «Sí, Clara. ¿Qué pasa? ¿Estás bien?». Ella respiró hondo, un sonido tembloroso. «No, Camila. Esto es un desastre. Diego». Diego dio órdenes explícitas de agilizar todo. «Dice que ya no estás tú para fastidiar». Mi corazón dio un vuelco. «Explícate, Clara. ¿Qué significa agilizar?». Y entonces me soltó la bomba. Empezó a contarme, con la voz entrecortada, cómo estaban saltándose rutinariamente los controles de temperatura de la carga refrigerada. Esa era una de mis batallas diarias. La carga refrigerada. Medicamentos, alimentos delicados. Dicen que el termómetro está calibrado para dar siempre la lectura que necesitamos, ¿entiendes? Nadie verifica dos veces. Luego siguió con los registros de trazabilidad de ciertos productos importados. Están simplificando los formularios, Camila. Llenan a la carrera o dejan campos en blanco, y las alertas del sistema. ¿Te acuerdas de ese proveedor que siempre nos daba problemas con la documentación? Pues ahora las alertas las ignoran, dicen que no hay tiempo para esos detalles. Mientras Clara hablaba, la sangre se me helaba en las venas. Sabía exactamente lo que significaba cada una de esas simplificaciones. No era solo negligencia, era un riesgo calculado. Un riesgo que podía tener consecuencias catastróficas. No solo para la empresa, sino para la gente. Esas listas de abuela que tanto le daban risa a Diego eran la barrera que protegía todo. Y ahora la habían quitado. La rabia, esa que había sentido por la humillación personal, por el despido, por la burla de Diego, se fusionó con algo mucho más grande. No era solo mi dolor, era la indignación profesional. Era la irresponsabilidad de un hombre que, por querer agilizar y quedar bien,
ponía en riesgo la operación entera, la reputación del aeropuerto y quizás hasta la salud pública de miles de personas. Mis protocolos no eran para fastidiar a nadie, eran para proteger. Me levanté del sofá. Ya no había lágrimas. No había autocompasión. Había una claridad cortante en mi cabeza, una resolución fría como el hielo. No iba a buscar activamente la venganza, no iba a hacer nada para que se cayeran. Pero tampoco me iba a interponer en el camino de la justicia kármica. Mi compromiso con la seguridad y la ética laboral, que antes era para la empresa, ahora era para mí misma, y solo para mí. Miré por la ventana, hacia el cielo de Bogotá. No les cubriré nada, me juré a mí misma, con la voz baja, casi inaudible. No seré su salvavidas. La decisión fue fría, calculada y absolutamente final. Diego y la empresa habían tomado sus decisiones. Ahora tendrían que vivir con las consecuencias. Yo no iba a estar ahí para recoger los pedazos. Después de esa llamada con Clara, mi mente, que había estado como en una nebulosa, se aclaró de golpe. Ya no había espacio para el luto o la autocompasión. Había un trabajo que hacer, no para la empresa, no para Diego, sino para mí misma. Mi plan de venganza, si es que se le podía llamar así, no era de esos que ves en las películas, con sabotajes o intrigas. No, el mío era mucho más silencioso, más devastador por su simpleza. La verdad que yo ya había dejado sembrada. Mi venganza sería la ausencia de mi ayuda, la inquebrantable verdad de todo mi trabajo anterior. Dediqué los siguientes días a una tarea metódica, casi ritual. Me senté frente a mi viejo computador portátil, el que usaba para mis cosas personales y para respaldar siempre, mis archivos más importantes. Era una costumbre que había desarrollado con los años, una especie de manía profesional que ahora se revelaba como mi mayor activo. Empecé a revisar, uno por uno, todos los archivos digitales que tenía. Abrí mi carpeta de correos electrónicos, esa que había organizado con etiquetas y fechas. Busqué cada correo donde había advertido sobre los riesgos que estábamos corriendo, donde sugería mejoras en los procesos, donde enviaba reportes de incidentes por fallas menores. Y lo crucial, cada uno de esos correos tenía su acuse de recibo, la confirmación de que había sido leído, de que la información había llegado a las manos correctas, incluyendo a Diego en muchas ocasiones. No eran suposiciones, eran hechos documentados. Luego pasé a los informes y presentaciones. Tenía guardados mis detallados informes de riesgo, esos que nadie leía con la atención que merecían, pero que yo me había esmerado en elaborar con datos precisos y proyecciones. Ahí estaban las presentaciones sobre la importancia crítica de la trazabilidad en la carga aérea, con diapositivas llenas de gráficos que mostraban el impacto potencial de ignorar los protocolos. Eran horas y horas de análisis condensadas en diapositivas que ahora parecían profecías. También revisé los registros de alertas. Esos eran especialmente importantes. Documentos que probaban que yo había registrado y escalado alertas sobre proveedores específicos o sobre fallas recurrentes en los controles, mucho antes de mi despido. Cada vez que el sistema detectaba una anomalía o que un empleado reportaba una irregularidad, yo lo documentaba. Siempre. Era mi responsabilidad. Y esos documentos tenían fechas, nombres y el seguimiento que se les había dado. O, en muchos casos, que no se les había dado. Finalmente, las copias de los manuales de protocolos y los famosos checklists, que tanto le daban risa a Diego. Tenía versiones con sus fechas de aprobación. Y sí, también las firmas de los responsables, incluyendo la del propio Diego en etapas anteriores, cuando aún le convenía firmar para cumplir con alguna auditoría. No eran mis inventos. Eran procedimientos aprobados, avalados, y por los que se había luchado mucho para que se implementaran. Me aseguré de que todos estos documentos estuvieran perfectamente organizados, con sus fechas claras y en orden cronológico. Lo más importante era que todo esto ya había sido enviado a las autoridades internas y, en algunos casos, a las externas pertinentes, antes de que me despidieran. No había cabos sueltos por mi parte. Todo estaba donde debía estar, esperando el momento justo para ser descubierto. Era como dejar una semilla enterrada, sabiendo que tarde o temprano brotaría. Mientras revisaba cada documento, cada correo, sentía una certeza fría crecer dentro de mí. Sin saber exactamente cuándo, tenía la seguridad de que el sistema que yo tanto me esmeré en proteger, y que Diego se había encargado de desmantelar por agilizar, eventualmente iba a fallar. No era un deseo malintencionado,
Era una conclusión lógica, inevitable. Era cuestión de tiempo. Me preparé mentalmente para el día en que mi teléfono sonara. Sabía que sonaría, sabía que me buscarían, y sabía exactamente qué diría, o, mejor dicho, qué no diría. Cada documento que revisaba reafirmaba mi decisión. No se trataba de desear el mal a nadie, sino de dejar que las consecuencias naturales de la negligencia siguieran su curso. Mi venganza no era una acción, sino la inacción. Era la verdad que yo había dejado sembrada, la cual, sin mi intervención, florecería en el momento justo, revelando la imprudencia y la irresponsabilidad de quienes creyeron que podían jugar con la seguridad. Las semanas que siguieron a mi despido se sintieron extrañas. Era como si el mundo hubiera seguido girando, pero un poco más desafinado. Al principio eran solo pequeños ruidos, cosas que la gente normal no notaría. Los periódicos locales empezaron a reportar incidentes aislados en la cadena de suministro, que si un cargamento de medicamentos se había retrasado más de lo normal en aduanas, que si unas frutas importadas llegaron podridas a los supermercados. Rumores de escasez de ciertos productos que antes siempre estaban disponibles. Para la mayoría eran noticias sin conexión, cosas que pasaban. Pero yo, con la experiencia que tenía, conociendo cada engranaje de esa maquinaria, empecé a conectar los puntos. Sabía que esos pequeños crujidos no eran incidentes aislados, eran los primeros síntomas. Clara, mi amiga, seguía siendo mi fuente de información, aunque hablábamos con más cautela que nunca. Sus mensajes eran cortos, a veces con un tono de voz preocupado que me traspasaba el teléfono. Camila, esto es un caos. Están como locos. La operación está lenta. Hay cuellos de botella por todas partes. Los atajos de Diego están creando más problemas de los que resuelven, me dijo una tarde, casi en un susurro. Me contó cómo los camiones esperaban horas para descargar, cómo los sistemas informáticos, que yo había ayudado a perfeccionar, ahora arrojaban errores constantes porque la información se ingresaba a medias o mal. La agilización de Diego estaba resultando ser una traba gigantesca. Yo escuchaba, asentía en silencio, y sentía una mezcla de tristeza y una certeza gélida. Era lo que había previsto. Mi mente ya no se preguntaba si pasaría, sino cuándo y cómo de grande sería el estallido. El detonante llegó sin previo aviso, o al menos, no sin que yo lo hubiera sentido venir. Las noticias internacionales empezaron a hablar de una nueva cepa de un virus o una bacteria peligrosa que afectaba productos agrícolas importados. Primero fue un rumor en redes, luego una nota pequeña en un periódico extranjero y, de repente, la confirmación oficial. Se había detectado en varios países y la alerta mundial se encendió. Ya no eran solo retrasos o frutas podridas. Era una cuestión de salud pública, algo serio que podía escalar rápidamente. Mi centro de carga, el que había sido mi vida, se convirtió en el ojo del huracán. Las autoridades de sanidad nacionales, bajo una presión internacional enorme, anunciaron una revisión exhaustiva de todos los protocolos de ingreso de cargamentos, especialmente los que manejaban productos sensibles como alimentos y medicinas. El aeropuerto, y en particular la sección de carga, se convirtió en un punto focal, el lugar donde todos los ojos estaban puestos. Yo lo sentía. Lo leía en cada titular. Sabía que las autoridades iban a empezar a hurgar, a preguntar. Y entonces, llegó el golpe de gracia, la jugada previsible pero igualmente indignante. La empresa, en un intento desesperado por desviar la culpa y salvar su pellejo, lanzó un comunicado público. Decían que siempre habían seguido protocolos estrictos y que no tenían registros de controles omitidos. La desfachatez. No solo negaban la realidad que yo sabía que estaban viviendo, sino que Diego, en una entrevista que vi en las noticias, llegó a sugerir que los protocolos previos eran excesivos y no aplicables al problema actual. Lo dijo con una sonrisa, intentando, sutilmente, borrar mi existencia, borrar los estándares que yo había implementado con tanto esfuerzo. La trampa estaba tendida y se cerraba sobre ellos. Yo, desde la distancia de mi apartamento, leí la noticia en mi computador con una mueca de ironía. Sentí un escalofrío. No era de miedo, sino de una profunda satisfacción. Había llegado el momento. Habían intentado reescribir la historia, pero yo tenía los originales, los hechos, la verdad. Y esa verdad, la que yo había dejado sembrada, estaba a punto de florecer. Ellos creían que habían borrado mi rastro, pero solo habían encendido la mecha. Semanas después de esa declaración descarada de la empresa, el caos se desató de verdad.
La narrativa en la prensa cambió, y ya no eran solo rumores o incidentes aislados. Las alarmas, esas que yo tanto había trabajado para mantener en silencio previniendo problemas, ahora sonaban con una fuerza ensordecedora en el centro de carga. Lo sabía por Clara, que me enviaba mensajes de texto cada 2 por 3, y por las noticias que no paraban de salir. Funcionarios de sanidad y de aduanas, con sus chaquetas de seguridad, invadieron el lugar. Revisaban cada palet, cada caja. No dejaban pasar una. Los camiones se apilaban en las entradas, retenidos. Las pistas estaban bloqueadas. La operación entera, esa que Diego decía que había que agilizar, se paralizó por completo. Era un espectáculo que me dolía ver, aunque ya no fuera mi problema. Era el resultado de la irresponsabilidad, de la ceguera. Los auditores, al no encontrar los controles esperados, al ver los formularios a medio llenar y al escuchar los testimonios de los empleados sobre la simplificación de protocolos, empezaron a exigir los registros históricos. Y fue ahí donde mis documentos, mis informes detallados, esos correos con advertencias que yo había enviado con copia a medio mundo, los acuses de recibo de mis alertas previas a mi despido, resurgieron. Salieron a la luz como fantasmas que nadie quería ver, pero que eran la prueba irrefutable de la negligencia. Era el legado de mi trabajo, la verdad que yo había dejado sembrada. Diego, el mismo que se reía de mis listas de abuela, ahora estaba pálido y sudoroso. Clara me contó que lo había visto correr de un lado a otro, intentando culpar a sus subordinados, a problemas técnicos, a lo que fuera. Pero la evidencia que yo había dejado era irrefutable. Su intento de negar la existencia de los protocolos chocaba de frente con los documentos que tenían su propia firma, avalando la implementación de esos mismos protocolos en el pasado. Las autoridades actuaron con rapidez. Las fronteras se cerraron preventivamente para ciertos tipos de carga, y los cargamentos que ya habían ingresado estaban bajo cuarentena, a la espera de ser revisados. La situación era gravísima. Mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero, eran números de excolegas que reconocía, o que tenían mi número personal de años. Me pedían una manito, un consejo, que si les podía enviar los formatos de urgencia porque no los encontraban. Luego empezaron a llamar números desconocidos, insistentes, una y otra vez. Los ignoraba. No era mi problema. Mi resolución era de acero. Finalmente, una tarde, mi teléfono vibró, y en la pantalla apareció el número de la oficina de Diego. Lo miré fijamente. Un nudo de emociones se me formó en el estómago. Rabia, un poco de miedo, pero sobre todo, una calma extraña. Sabía que esta llamada llegaría. Respiré hondo, conté hasta 10, y contesté. ¿Aló? Dije, con una voz que me sorprendió por lo tranquila y profesional que sonó. Al otro lado, la voz de Diego, antes tan arrogante, ahora estaba entrecortada, casi suplicante. Camila, por favor, Camila, necesitamos tu ayuda. Estamos en un lío enorme. Necesitamos los respaldos, la guía de los protocolos. Tú eres la única que sabe todo esto a fondo. Por favor, ayúdanos a salir de esto. Cerré los ojos un momento. Escuché su desesperación, su patetismo. Era el mismo hombre que me había humillado en público, que se había reído de mi trabajo, que me había despedido por ser demasiado conservadora. Respiré hondo una vez más, dejando que el silencio se extendiera por un segundo. Diego, dije, con una voz tranquila y firme, sin una pizca de emoción. Ya no tengo acceso a los sistemas de la empresa. Ya no soy responsable de la operación. Esa fue la decisión que ustedes tomaron. Y sin esperar una respuesta, sin escuchar su balbuceo, simplemente colgué. El silencio que le siguió fue ensordecedor. Para Diego, imagino que fue el sonido de su mundo derrumbándose. Para mí, fue el sonido de la paz. Pasaron semanas después de esa llamada con Diego, y el polvo, por fin, empezó a asentarse. Las noticias ya no hablaban de rumores, sino de hechos consumados. El centro de carga, mi antiguo centro de carga, había sido multado severamente. Los cargamentos que habían llegado mal o que estaban en cuarentena, muchos de ellos fueron devueltos a sus países de origen, o peor aún, destruidos. La reputación de la empresa estaba por los suelos, hecha pedazos. Y Diego, el agilizador que tanto se reía de mis listas de abuela, fue despedido. Fue la estocada final, un intento tardío de la empresa por contener el desastre y salvar su imagen,
echando la culpa a una sola persona. Sentí un escalofrío al leerlo, una sensación de justicia fría. No celebraba la desgracia de nadie, pero el universo tiene sus formas de equilibrar las cosas. A través de viejos contactos, de esos que siempre te tienen al tanto de los chismes del sector y de las noticias que se filtraban en los círculos profesionales, mi nombre empezó a resonar de una manera muy diferente. Ya no era la exagerada, la burócrata que trababa el negocio. Ahora hablaban de mí como la visionaria, la profesional rigurosa. Mi meticulosidad, que antes había sido objeto de burla, ahora era un estándar de oro. Camila siempre lo dijo. Si hubieran escuchado a Camila, eran frases que empezaba a oír. Era una reivindicación silenciosa, pero poderosa. No es que celebrara el caos, créanme. No me senté a brindar por la desgracia ajena, pero sí sentí una paz inmensa, una paz profunda, de esas que solo se encuentran cuando el universo, o lo que sea, pone las cosas en su lugar. Era la confirmación de que todo el esfuerzo, todas las batallas que había librado, no habían sido en vano. La verdad siempre encuentra su camino. Y con esa paz, llegó un nuevo comienzo. El teléfono no paraba de sonar, pero esta vez eran llamadas diferentes. Varias empresas, algunas incluso de la competencia, me contactaron. Querían mi experiencia, querían que blindara sus operaciones, que les ayudara a evitar lo que le había pasado a mi antigua empresa. Era como si mi valor, que antes había sido ignorado, de repente se hubiera multiplicado. Después de pensarlo mucho, acepté un puesto como consultora independiente. Ahora tenía la libertad de implementar mis protocolos, mis estándares, sin la presión de una jerarquía ciega o la miopía de esos agilizadores que solo ven números y no riesgos. Mi camino profesional se había elevado, se había expandido, mucho más allá de lo que era posible en mi antigua empresa. Ya no era una empleada, era una experta reconocida, y eso, mis queridos, no tiene precio. Y ahora, mirándolos a ustedes, a los que me han escuchado en Café Frío y Venganza, quiero decirles algo. No es que celebrara el caos, créanme, no soy ese tipo de persona. Pero sí sentí una paz inmensa. Una paz que solo se encuentra cuando el universo pone las cosas en su lugar. A veces, la venganza no es una acción ruidosa y dramática, no es planear la caída de nadie. A veces, la venganza es simplemente no rescatar a quien te empujó al agua y dejar que aprendan a nadar o a ahogarse por sus propias decisiones. La justicia, mis queridos, tiene un reloj propio, y a veces, la mejor venganza es dejar que la verdad haga su trabajo. ¿Y ustedes? ¿Alguna vez han tenido que lidiar con un Diego en sus vidas? ¿Alguien que subestimó su trabajo, que se burló de sus estándares, o que quiso cortar atajos que ponían todo en riesgo? Cuéntenme sus historias en los comentarios, me encantaría leerlas. No olviden darle me gusta a este video, compartirlo con ese colega que necesita una dosis de justicia kármica, y por supuesto, suscríbanse a Café Frío y Venganza, para más historias donde la paciencia, la ética y la verdad siempre triunfan. Nos vemos en el próximo episodio.